Entre Voces. Plataforma de difusión cultural. Entre Voces. Con Chely O. Les agradecemos por acompañarnos en una emisión de su programa Entre Voces. Nos encontramos en la segunda temporada de nuestro programa. Tenemos nueva imagen. Nuestra invitada del día de hoy es Araceli Colín, cantora. Yo soy Chely O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Nos encontramos con nuestra invitada Araceli Colín, egresada de la UAC y la UNAM, estudió técnica vocal con diversos maestros, actualmente estudia canto con Cristel Becerra y piano con la maestra Mila Martinova. Ha realizado recitales de canción histórica, trova, tango, música latinoamericana y mexicana. En el 2023 grabó un álbum de canción latinoamericana de amor y desamor llamado Colindancias. Pues bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Chely, por invitarme. Muchas gracias a tu audiencia por este momento. Es un gusto y déjenme decirle que ella es hermana de nuestra artista y amiga Luz Angélica Colín. Así es, Chely. Sí. Pues le mandamos un saludo hasta Tepoztlán. Gracias. En la infancia y en la adolescencia estuvo rodeada de música. ¿Quiénes fueron su inspiración? Bueno, mi madre cantaba todo el día. Y hubo una época que los padres de la generación de mis papás escuchaban mucho a Gardel, escuchaban mucho tango, pero también boleros y otros géneros, ¿no? Entonces, bueno, fue mi primera inspiración porque tenía muy bonita voz mi mamá. Y bueno, y después, pues en la primaria participé en un coro pequeñito, en la secundaria en una estudiantina, ya adulta pertenecía a 2 coros, uno en México, muy poquito tiempo, preparamos una obra de Villalobos y ya después me tuve que retirar porque estaba estudiando justamente a la maestría, y un coro en el que participé también un corto tiempo con el maestro Picón aquí en Querétaro. Pero sí han sido como distintos momentos a lo largo de mi vida en el que he tenido contacto con la música, pero digamos de manera permanente, pues escuchar cantar a mi mamá fue una cuestión que sembró una semilla ahí muy importante. Claro. ¿Y en qué momento se dio cuenta que la música era su vocación? ¿Y cuál fue su primer escenario? Bueno, yo diría que tengo varias vocaciones. Sí. El canto es una de ellas, no es la única. Pero digamos que de niña yo recuerdo que cantaba, siendo muy chiquita, como de unos 5 años, recuerdo que cantaba y le cantaba a la luna. Entonces, esta idea que tienen los niños de que caminan y la luna camina contigo, sí. Pues eso me parecía maravilloso, cantaba yo sola, ¿no? Pero la luna me acompañaba cuando caminaba. Entonces, esta idea de cantar, creo que siempre, probablemente por el hecho de haber escuchado el gusto con el que mi madre cantaba, porque también actuaba drama y actuaba comedia, de ahí salió mi hermana Luz Angélica, claro tan interesada en las artes, ¿no? En general, esta cosa como muy polifacética la tomó de mi mamá seguramente. Y creo que esta inspiración del canto, pues cuando escuchas a tus seres queridos cantar con pasión, pues allí hay un legado que lo recoges quién sabe cómo, ¿no? Y yo lo vine a desarrollar bastante tarde, digamos, o sea, porque estudié otras cosas y después ya joven me puse a estudiar canto en distintos periodos de mi vida, varios años, pero en distintos periodos de mi vida. Y cuando ocurrió la pandemia fue cuando dije, es que podrían decir, mejor que digan aquí cantó que aquí quedó. Me pareció muy importante empezar a realizarlo de una manera más sistemática, ¿no? Sí, muy interesante que la pandemia fue muchas veces un parteaguas o un detonante para que personas se decidieran a seguir sus sueños o lo que tenían pendiente. Claro, todos sabemos que somos mortales, pero nadie queremos advertirlo o reconocerlo, sí. ¿No? Como que nadie tiene eso en mente, porque justamente la vida consiste en mantener eso a un lado, ¿no? Pero cuando está un entorno donde la vida se vuelve tan frágil, pues claro que te plantea que cada día es importantísimo, ¿no? Exactamente, muy bien. Ha recibido la influencia de trovadores. Uh-huh. ¿Hay algún género que le gustaría incursionar y que todavía no lo ha hecho? ¿Y ha considerado la ópera? Sí, de hecho estamos trabajando con Cristel
Pues yo tengo varios años de tomar clases de canto con ella. Es una maestra muy joven y muy talentosa. He tenido muchos maestros de canto y de todos estoy muy agradecida, pero digamos en Querétaro la más reciente es ella. Y bueno, estamos considerando ya el momento de empezar a trabajar la posibilidad de cantar arias, ¿no? Pero en este momento todavía no estoy lista, o sea, eso vendrá más adelante. Y con respecto a géneros, yo no descarto incursionar en otros géneros. El año pasado tomé un curso de solfeo hindú, que fue muy interesante, porque incluso los nombres de las notas son diferentes, ¿no? Las ragas son diferentes, o sea, es una música muy interesante, muy espiritual, ¿no? Y la experiencia fue completamente transformadora, o sea, me cambió completamente la idea de lo que entendía por música occidental, ¿no? Pensé que siempre era así. Bueno, entiende uno que en Oriente es otra cosa, pero no me había percatado de la enorme diferencia, incluso hasta en los nombres de las notas o en las frecuencias que hay entre una nota y otra, o los semitonos, una cantidad de semitonos impresionante. ¿Y acompañada de los instrumentos hindús? No, yo tomaba el curso de solfeo en línea. Okay. El maestro era hindú, se conectaba en línea con otros compañeros que estábamos todos en línea y nos pedía que repitiéramos ciertas ragas para poder... Pero es muy difícil reproducir esos sonidos cuando lo que has escuchado son los sonidos occidentales, los nombres de las notas occidentales, ¿no? Entonces, bueno, no descarto eso, pero en general me interesan por ahora los ritmos latinos, que de hecho el disco de Colindancias recoge un ritmo y una canción de 10 países diferentes de América Latina. Bueno, tenemos cientos de ritmos en América Latina, es muy, muy rica, ¿no? Sí, ritmos muy variados. Tenemos muy una verdadera riqueza. Una riqueza enorme, no solo en México, sino en cada región tiene sus ritmos, ¿verdad? También me acordé de Añaibi, hoy no lo pronuncio muy bien, la hija de Luz Angélica, que también se dedica al canto. Anaví, sí. ¿Hay también algún otro miembro de la familia que se dedique al canto? Pues bueno, tengo un sobrino que es un excelente baterista, Eric Morales Colín. Desde muy chiquito, yo la primera vez que lo escuché dije, ¿qué jazzista se metió a esta casa? Me asomé a la habitación y dije, pero eres un buenazo. O sea, tenía yo creo que 8 años, pero una habilidad con la batería impresionante. Sí, ahora él tiene una banda y compone, y él sí estudió música como carrera, ¿no? Entonces se dedica a eso. Qué interesante. Sí. Familia de artistas. Muy bien, pues nos vamos a escuchar a nuestra cápsula literaria y regresamos con nuestra invitada. Cápsula literaria. Entre voces con Cheli O. Estudios recientes en torno al humor femenino han argumentado que el humor en textos contemporáneos escritos por mujeres es empleado frecuentemente como una estrategia para protestar contra códigos de comportamientos tradicionales y para contribuir a la desmitificación de los tabúes. Una de las más prominentes escritoras latinoamericanas que escribió textos humorísticos y ensayos sobre el humor fue la escritora y ensayista mexicana Rosario Castellanos. En uno de sus ensayos ella propone que a través del uso del humor como estrategia tanto de crítica como de liberación, las mujeres se expongan al ridículo, las absurdas expectativas del orden patriarcal que las oprime. Hasta ahora el humor literario de las escritoras latinoamericanas ha sido relativamente poco explorado por críticos y académicos. Si bien es cierto que algunos académicos han intentado demostrar la importancia del género cómico en cuanto a confrontar lo absurdo de la sociedad, estos no han mostrado interés en el análisis del humor femenino como estrategia subversiva. De hecho, existe un gran número de trabajos en torno a los textos humorísticos de escritores como Jorge Luis Borges, Cabrera Infante, Alfredo Briz, pero hay muy pocos artículos relacionados con la escritura cómica de mujeres de Latinoamérica. La mayoría de las escritoras hispanas que usan este género narrativo han sido ignoradas. Algunas de las razones de esta omisión pueden ser atribuidas al hecho de que generalmente la escritura cómica es considerado un género menos serio que los otros, pero también a la posición siempre subalterna de la mujer en la sociedad, tanto legalmente, económicamente como política y culturalmente. Por otra parte, existe la creencia de que el humor es una prerrogativa masculina porque es agresivo y poco femenino. Cuando hablamos coloquialmente de humor, hacemos referencia a lo que nos hace reír, pero como he constatado, no hay nada más complejo que intentar definir el género humorístico. La mayoría de los críticos que ha estudiado
prefiere hablar de escritura cómica y está en definitiva como el conjunto de medios utilizados para provocar la risa. Para Scarpit, por ejemplo, existen 2 fases obligatorias para hacer humor. La primera exige un espíritu crítico con respecto a la vida cotidiana. En la segunda fase hay que ser capaz de dejar ese espíritu crítico y entrar en la fase constructiva creativa, que consiste en el efecto humorístico. De hecho, la mayoría de los estudiosos del humor dan como característica principal de la crítica. Otros van más lejos, dicen que el humor es agresivo y necesita de una víctima. De acuerdo con Sarey, sin embargo, la agresividad no necesita estar presente en la escritura cómica. Lo que sí admite es la negatividad de este tipo de discurso, ya que, aunque no intente destruir o la broma no sea malintencionada, siempre estará en contra. Ambos críticos coinciden en que el humor es el menos inocente de los componentes de una poética literaria. Desde una perspectiva crítica, el atributo más importante del humor es su capacidad de desafiar el discurso ideológico dominante, representando meticulosamente sus contradicciones y absurdos, y al mismo tiempo exponerlo al ridículo. Asimismo, el humor puede ser utilizado como un mecanismo de defensa o un arma frente al dolor o al dominio de una clase predominante. Esto es lo que hacen algunas escritoras cuando escriben textos donde el humor tiene como objetivo el presentar una crítica, a veces solapada al poder que las domina. Cuando los críticos masculinos han escrito sobre el humor, la risa y las bromas, generalmente han excluido a las mujeres escritoras. Un factor importante para este hecho es el errado concepto de la idea patriarcal de la dama. Una mujer educada no debe decir chistes. Del mismo modo, tradicionalmente las mujeres son consideradas amables y la escritura cómica requiere agresividad, sátira y ridículo, no amabilidad. Pensadores como Freud, por ejemplo, han descalificado a la mujer en el área del humor. Para Freud, la diferencia entre el humor masculino y el femenino reside en el hecho de que los hombres tienen una necesidad más urgente de expresar humor. La superioridad del humorista, según Freud, le hace ganar control de su superego, esa voz de autoridad exterior que influye en su impulso natural. Freud supone que la necesidad de control es superior en los hombres que en las mujeres, por lo tanto estas últimas no tienen necesidad de tener sentido del humor. Académicas feministas han explorado el mito de la falta de sentido del humor supuesto de las mujeres. La escritora francesa Hélène Cixous, en su ya muy conocido ensayo donde anima a las mujeres a romper los lazos con el condicionamiento cultural y escribir con sus propias voces, sostiene que no solo se ha perpetuado la represión de las mujeres, sino también la idea de que la mujer no tiene sentido del humor. Ella califica este hecho de absurdo. El Espacio y por parte de la Academia Feminista, Regina Barrera, en su introducción a Last Love, sostiene que las mujeres escritoras han utilizado el sentido del humor desde siempre para subvertir las escrituras convencionales existentes. Opina que la crítica feminista ha estudiado otras estrategias narrativas de mujeres escritoras, pero ha dejado de lado el importante rol del humor y sus aspectos feministas. Agrega: humor is a weapon. El humor es una arma. Otros estudios en el libro de Berreza sostiene que el humor femenino se extiende más allá de las manipulaciones convencionales de lo cómico, utilizando una amplia gama de estrategias para provocar la risa, y que la subversión femenina es una de las marcas por excelencia de la producción humorística en las mujeres. En las últimas 3 décadas, los estudios sobre escritoras de América Latina han aumentado, pero fue solo a principios de los años 90 que las lecturas feministas de textos de mujeres comenzaron a tener un lugar preponderante en el canon académico hispano. Algunos de estos estudios han argumentado en forma muy convincente que el humor femenino, particularmente en textos contemporáneos, es empleado frecuentemente como una estrategia para protestar contra códigos de comportamiento tradicionales y para contribuir a la desmitificación de los tabúes. Las mujeres, particularmente las de países subdesarrollados, que escriben de una manera subversiva, corren el riesgo de ser rechazadas, no solo por hombres, sino también por mujeres, y sin embargo continúan escribiendo, porque escribir es una forma de confrontación y en forma humorística aún más. Los trabajos académicos como Debra Castillo, Amy Kandinsky y Miriam Jehenson constituyen una importante contribución a la crítica literaria feminista de textos de escritoras latinoamericanas. Uno de los aspectos que aborda Castillo es la escritura humorística de la mexicana Rosario Castellanos y de la argentina Luisa Valenzuela.
Regresamos con nuestra invitada Araceli Colín, quien también ha realizado trabajo de investigación de voz durante más de una década. Cada ser humano tenemos una voz en particular que nos distingue de los demás. ¿Podemos decir qué es lo que es nuestra singularidad? Sí, claro que sí, es un sello muy, muy especial. Algunos dicen que es casi como la huella digital, Sí, pero bueno, en ese campo no te sé decir. Los estudios que yo he realizado es de cómo se constituye un ser humano a partir de la voz, ¿no? Lo que escucha todo el tiempo está inmerso, desde que está en el vientre materno está escuchando los sonidos de su lengua, ¿no? Y entonces es muy interesante. El otro día escuchaba un video de un joven que le preguntaba a su madre por qué tenía tanta insistencia en escuchar ciertos sonidos vocales, y se los repitió, y le dijo, es que cuando yo estaba embarazada de ti, le dijo la madre, vivíamos en Chiapas y escuchabas todo el tiempo la lengua tzotzil, y esos sonidos son del tzotzil, y después ya se vinieron cambiaron de ciudad, y entonces es muy interesante cómo esos sonidos que el niño escuchó en el vientre retornaban estando ya de edad adulta, ¿no? Entonces es muy enigmático eso, pero entonces las investigaciones que yo he hecho sobre la voz son desde el psicoanálisis, ¿no? Cómo se constituye la voz, por ejemplo, cuando hablamos con nosotros mismos, ¿no? Para reconocernos algo o para regañarnos, ¿no? Lo que se conoce como el super yo, la voz del super yo, justamente es una voz que se ha interiorizado de los padres, ¿no? Y que sigue activa y es parte de nuestra conciencia moral y de los ideales, ¿no? Claro. Ese autodiálogo que tenemos con nosotros mismos es gracias a que se ha interiorizado una voz y al mismo tiempo se ha separado, ¿no? Se ha separado. Por eso es esa posibilidad de diálogo, ¿no? Sí, claro. Y fue muy interesante porque empezó con un trabajo que hicimos precisamente musical con niños de Amialco, de la comunidad de Amialco, que tenía un alto índice de suicidios esa comunidad, y entonces empezamos a trabajar primero el tema del cuerpo, y después me pareció como imperativo hacer algo con la música, con esos niños, porque era una secundaria de 500 niños y ¿cómo les devuelves algo a 500 niños? No íbamos a darles psicoterapia, no era posible hacer eso, entonces pensé en hacer un coro. Y al principio las niñas, a la hora de enseñarles vocalización, se tapaban la boca. Yo decía, ¿pero cómo van a cantar si tienen la boca tapada? ¿Les daba vergüenza? Pues yo creo que era como una especie de vergüenza, pero es una cosa un rasgo muy elocuente. Y bueno, la música en esa experiencia transformó a los niños, como transforma a cualquier ser humano, ¿no? Esa es la posibilidad del arte, la capacidad de sublimación que tiene el arte de transformar el dolor, la angustia, la depresión en otra cosa. Eso es lo que es maravilloso. Claro, hasta me hizo pensar en la película Los Coristas. Sí, exactamente. Ajá, que es precisamente el maestro, empezando desde él, que se siente un músico fracasado. Exacto. Y llega a un orfanato, ¿cómo se puede decir? ¿Sí? De personas que consideran delincuentes, bueno, digo entre comillas, ¿verdad? Y sí, cómo él los saca adelante y trascienden los niños a través del canto. Sí, era un entorno muy violentado porque son mirados como una especie de despojo social, y él los dignifica con la música y les da otro lugar. Sí, qué importante es la importancia del arte, como mencionas. Tienes un canal de YouTube, ¿nos puedes compartir también las redes sociales? Sí, cómo no, el canal se llama Araceli Colín, está en YouTube. Hay varias personas que son tocayas o homónimos, ¿no? Entonces, bueno, pero se distingue bien cuál es el canal. Sí. Tengo ahí nada más 17 videos de canciones, es muy incipiente este trabajo de compartirlo, ¿no? Y el Facebook se llama Araceli Colín Cantora, y también el Instagram tiene el mismo nombre. Y bueno, he estado anunciando, por ejemplo, esta charla contigo, a la cual agradezco mucho, la que tuve con Agustín Ledesma de su programa La Suave Patria. Y bueno, pues esta posibilidad del recital me parece muy interesante porque conocer los ritmos de países hermanos como Latinoamérica, pues siempre conocer otras formas de música o las mismas nuestras, ¿no? El legado musical que tiene México. En el disco hay una canción de María
Grieber, se le conoce como Grieber, pero es Greber porque el apellido es español, solo que vivió en Estados Unidos y pues allá la transformaban la E por I, ¿no? Pero bueno, el legado que dejó María Greber es impresionante, ¿no? Impresionante la cantidad de boleros que escribió, música de cámara, muchísima música, ¿no? Entonces... ¿Y el repertorio es de colindancias? ¿Es el apellido Colín? Bueno, eres un juego con mi apellido, un juego de palabras porque mi apellido Colín, pero también porque colindancia es una palabra que habla de algo limítrofe entre un país y otro, ¿no? Colindancias de ritmos, y también jugando con la idea de que así como la música no respeta las fronteras, no necesita visa para entrar a otro país, ¿no? Tampoco el amor respeta fronteras. El yo y el tú con el amor se borran y con el desamor también, ¿no? Esa frontera de dónde estoy yo, dónde está el otro, si algo pasa con el amor es que esa línea se borra, ¿no? Entonces me parecía que era jugar un poco con esos términos y también con la palabra ansias, colindancias, porque no hay amor sin ansiedad. Ay, exactamente, muy bien. Sí. Perfecta la palabra, pues agradecemos mucho por acompañarnos. Al contrario, yo agradezco mucho que me hayas invitado, de verdad, agradezco mucho a tu audiencia y a todo el equipo que trabaja en TV WAC. Muchas gracias. Vamos a ver un video de nuestra invitada, ¿cuál vamos a apreciar? Es una canción que se llama Me faltabas tú, de José Antonio Méndez, que es un compositor cubano, y él es uno de los promotores de un movimiento que se llama Feeling, que tuvo mucha influencia en el Caribe y en México, porque él también vivió en México, además de ser cubano. Esa es la pieza, es una pieza muy bonita, una canción de amor, y el video, el diseñador del video es un egresado de la UAC también, Rodrigo Beltrán, con quien estoy agradecida porque ha puesto mucho cariño y mucho talento en los videos que ha realizado. Yo le he encargado varios videos de las canciones que están en mi canal, y esta la realizó él también. Muy bien, pues vamos a verlo y nos despedimos de su programa Entre Voces, no sin antes recordarles suscribirse a su página Facebook Entre Voces por TV WAC y en Instagram Entre Voces TV WAC. Yo soy Cheli O, hasta pronto. No.